Aquí vamos a ver esta parte donde dice, cuando se excava un macizo rocoso o se construyen estructuras sobre ella, se modifican las condiciones iniciales del medio rocoso, el cual responde a estos cambios deformándose y o rompiéndose. Eso es verdad, ¿no? Un macizo rocoso in situ, una roca intacta, es muy diferente a una roca que ya está sufriendo las condiciones de los cambios, ¿no? Cuando iniciamos a perforar un túnel, desde un primer momento, cuando ya el jumbo empieza a perforar para realizar el primer disparo, desde el momento en que está haciendo los hoyos, taladros, ya la roca está sufriendo deformaciones, ¿no? Ya está sufriendo alteraciones a las que se encontraba inicialmente, ¿no? A nivel de macizo rocoso, las deformaciones y roturas se suelen producir a favor de los planos de discontinuidad, ¿no? Claro, eso es verdad, ¿no? Las deformaciones se producen a favor de los planos, ¿no? De los planos. Siempre la roca busca el punto más débil donde fallar. Perdón, los planos de discontinuidad, de donde pueda sacar mejor provecho para caerse, para sufrir el colapso, ¿no? Para sufrir la deformación, para sufrir la rotura, ¿no? Siempre la roca busca el punto más débil. A nivel microscópico, las partículas minerales sufren desplazamientos y pueden generar planos de fractura como respuesta al nuevo estado de tensiones, ¿no? Microscópicamente, las partículas minerales influyen en los desplazamientos y generan los planos de fractura, ¿no? Fracturación extensional, fracturación por cizalla, son algunos tipos de fracturas, ¿no? El conocimiento de las tensiones y las deformaciones que pueden llegar a soportar el material rocoso, su comportamiento mecánico y abordar el diseño de estructuras y obras de ingeniería, ¿no? Eso es verdad, las tensiones y deformaciones son dos conceptos que vamos a estar viendo a lo largo del curso, en la cual influyen bastante en la forma de la estructura rocosa del material in situ versus el material que ha sido deformado, ¿no? La relación entre ambos parámetros describe el comportamiento de los diferentes tipos de rocas y macizos rocosos, que dependen de las propiedades de los materiales y de las condiciones a que estén sometidos en la naturaleza, ¿no? Nuevamente es el cuadro anterior, en la cual estos 5 parámetros hay que tenerlos presentes para tener un conocimiento claro de lo que está pasando con la roca, ¿no? Condiciones hidrogeológicas, la litología, la estructura geológica, el estado de los esfuerzos, el grado en que se alteró la roca. Entonces, todos estos 5 conceptos hay que tenerlos claros y precisos. Son factores geológicos que determinan la propiedad mecánica de las rocas. Asimismo, las propiedades físicas controlan las características resistentes y deformaciones de la matriz rocosa. Son el resultado de la génesis, condiciones y procesos geológicos y tectónicos sufridos por las rocas a lo largo de su historia. Siempre es bueno recordar las propiedades físicas de la roca a la que siempre se somete, ¿no? La composición mineralógica, la alterabilidad, la densidad, la permeabilidad o porosidad, la estructura y fábrica, y la dureza, ¿no? La dureza, que es la parte más importante, por decir, para determinar en qué situación se encuentra la roca frente a fuerzas externas que puedan ocasionar problemas a futuro, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta las propiedades físicas, ¿no? Densidades, cada roca, cada mineral presenta una densidad diferente una de otra. No todas las rocas son porosas, no todas las rocas tienen el mismo comportamiento. Hay rocas más duras, hay rocas menos duras, entonces eso hace que diferencien una roca en función a otra, ¿no? Entonces, son conceptos que hay que tener bien claros dentro de las propiedades, ¿no?, físicas del material rocoso. Bueno, continuando con el curso, vamos a ver ahora el comportamiento mecánico de los macizos rocosos, que influyen en las características geológicas del mismo, ¿no? Entonces, todo esto está asociado, como ya habíamos dicho anteriormente, a la litología y estratigrafía, ¿no?, en la cual está involucrada la petrografía y las propiedades de la matriz rocosa, ¿sí?, ¿no? Otro punto importante es la estructura geológica, ¿no?, la sedimentología tectónica, los pliegues, el fallamiento que pueda existir
en la roca, ¿no? Del mismo modo, tenemos que ver la parte de las tensiones naturales o todo lo relacionado a los esfuerzos in situ, ¿no? Los estados tensionales, eh, la sismicidad de los movimientos que se producen en el macizo rocoso que ocasionan problemas a los cuales hay que solucionar, ¿no? Del mismo modo, las estructuras geológicas no discontinuas, en la cual hemos visto el concepto. Por otro lado, las discontinuidades, la fracturación, el tipo y frecuencia con que se presentan dichas discontinuidades, continuidades tectónicas básicamente, y la diagénesis, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Que ya hemos visto que pueden ocasionar el cambio del macizo, ¿no? Uno de los puntos importantes era el agua. El agua, que como agente erosivo produce el desgaste prematuro de la roca y por ende afecta la estructura, la matriz, ¿no? Principalmente. Caracterización del macizo rocoso. Bueno, en el campo básicamente es necesario considerar tres aspectos, ¿no? En el momento de realizar las inspecciones in situ de las rocas. La identificación visual de manera primaria, en la cual se debe identificar todos los aspectos de fallamiento, todos los aspectos de rellenos que puedan presentar las fracturas, dichas fracturas que tan abiertas son, ¿no? Plegamientos, de tal manera que podamos identificar su comportamiento en superficie, ¿no? Midiendo siempre su rumbo y su buzamiento, el cual nos va a permitir en qué posición están actuando dicha matriz, ¿no? Dicha roca, dicho macizo. El otro punto que tenemos que considerar es la referente a la meteorización o la alteración a la que ha sufrido el macizo rocoso, ¿no? La alteración que puede estar dada por factores del aire, el agua, lo cual se conoce como el intemperismo, que son los cambios que sufre la roca, el desgaste que sufre con el pasar del tiempo. Entonces es de mucha importancia ver la parte de la meteorización o la manera como se ha alterado el macizo, ¿no? El otro punto que debemos estar involucrados es la resistencia a la compresión simple, el cual determina qué tan resistente es una roca, entonces a través de ello ya podemos identificar en campo dichos aspectos, ¿no? Considerando que cada roca presenta comportamientos diferentes en comparación con otra, ¿no? No todas las rocas tienen la misma identificación, no todas las rocas tienen la misma alteración, no todas presentan la misma meteorización. Entonces hay rocas más duras, hay rocas más blandas, hay rocas más resistentes, donde la resistencia a la compresión nos determina cuán fuerte es un macizo, ¿no? Es importante lo que habíamos hablado anteriormente, la identificación constante de cómo es el comportamiento en superficie, ¿no? de las fallas, de las aberturas, de los rellenos, de los comportamientos a los cuales están sometidos los materiales rocosos. Ahora podemos ver un concepto claro de cada uno, ¿no? La identificación de una roca se establece a partir de su composición y de su textura o relaciones geométricas de sus minerales, ¿no? Básicamente lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Su composición, cómo está compuesta una roca, ¿no? De relleno, de su textura, su granulometría. Entonces, del mismo modo, identificar cómo se comportan, ¿no? Cómo se comportan frente a los agentes externos, ¿no? Relaciones geométricas de sus minerales cómo se presentan en el sistema mineralógico, sistema cúbico, otros tipos de sistemas a los cuales se puede identificar el material rocoso, ¿no? Observaciones generales sobre el macizo, su composición mineralógica, ¿no? Su textura, su densidad, su peso específico, su textura laminar, conceptos mineralógicos que hay que tener en cuenta. La forma y tamaño de los granos, cómo están compuestos los granos,
de dicho de dicha macizo. Entonces, de igual manera, el color y la transparencia en la que está el comportamiento de la roca. De igual manera, la dureza con la que se comporta el material para poder determinar parámetros que nos pueden ayudar en sus criterios de selección de sostenimientos en situaciones cuando estemos realizando excavaciones subterráneas, ¿no? En este cuadro podemos ver el control geológico de la propiedad de la matriz rocosa y del macizo rocoso, ¿no? La matriz rocosa en el orden geológico, ¿no? Está considerado en tres tipos de rocas, como ya habíamos dicho: el sedimentario, el ígneo y el metamórfico, ¿no? De manera que podemos identificar su composición mineralógica y su densidad de cada tipo de roca a la cual está clasificada. De tal manera, en la historia de la geología podemos determinar los conceptos de diagénesis, los conceptos de esfuerzos, las condiciones ambientales a las que está sometida cada material, efectos de agua, presión y temperatura, la erosión la erosión que produce que la roca sufra desgaste, ¿no? Del mismo modo, la porosidad, la permeabilidad y alterabilidad con lo que se presenta la materia rocosa, ¿no? El proceso de alteración y meteorización, ¿no? Está en función a la variación de la composición mineralógica y en las propiedades, ¿no? Con respecto al macizo, en el origen geológico tenemos que ver la parte de la litología. En la parte de la historia geológica, la estructura de las discontinuidades, el estado de los esfuerzos tensionales que presenta dicho macizo, la presencia de agua a través de la hidrogeología que nos permite determinar el grado de alteración por agua en el macizo, y en el proceso de alteración y meteorización podemos ver las zonas alteradas y meteorizadas, variaciones de las propiedades físicas del macizo, ¿no? El otro concepto que teníamos pendiente dentro de la caracterización del macizo es la meteorización, ¿no? El grado de meteorización de la roca es una observación importante en cuanto que condiciona de forma definitiva sus propiedades mecánicas. Según avanza el proceso de meteorización, aumenta la porosidad, permeabilidad y deformabilidad del material rocoso, el tiempo que disminuye su resistencia, ¿no? El tema aquí es está en función al tiempo que tiene una roca para estar afectada en todo lo referente a su porosidad, si es permeable, y a la deformación del material en sí, ¿no? El tiempo disminuye la resistencia, como dice el concepto. El otro concepto es la resistencia. La resistencia de la matriz rocosa puede ser determinada por ensayos simples en campo, como son el ensayo de carga puntual o el martillo de Schmidt, ¿no? Entonces son ensayos simples que se realizan en campo para poder determinar la resistencia de la matriz, a fin de determinar parámetros que nos puedan determinar de manera clara cuán resistente es una roca, ¿no? En comparación con otra. ¿No? Aquí tenemos una tabla en la cual nos indica los rangos de clasificación en kilogramos por centímetro cuadrado o megapascales, ¿no? de la descripción de las rocas, ¿no? Que va desde extremadamente dura, muy dura, dura, moderadamente dura, blanda, muy blanda, ¿no? En la cual se ven parámetros a los cuales han sido sometidas las rocas para estudios. Entonces se ha determinado tablas en las cuales se puede observar los rangos de resistencia, ¿no? Rango de resistencia, ¿no? Desde rangos muy bajos, de 1 a 5, que va roca muy blanda, de 5 a 25, blanda, moderadamente dura, que va de 25 a 50 megapascales, dura, que va de 50 a 100, muy dura, de 100 a 250, y la extremadamente dura, que es a rangos mayores a 250 kilogramos por centímetro cuadrado. O perdón, 250, mayores a 250 megapascales. La respuesta mecánica está en función de otros factores como las condiciones hidrogeológicas. Como hemos visto anteriormente, el agua como un agente erosivo afecta sustancialmente en la manera como se comporta el macizo, ¿no? El agua como agente erosivo perjudica en las excavaciones subterráneas,
enormemente en el proceso productivo, ¿no? Como habíamos hablado el día de ayer, la parte del agua afecta enormemente básicamente en túneles, galerías, socavones, donde la presencia del agua se presenta en las paredes y en el techo. En el techo. El agua siempre tiene a buscar las grietas, las aberturas donde haya bloques de roca inestables, entonces el agua penetra en las aberturas y más aún si las aberturas están conformadas por relleno de caolín, arcilla, limonita, entonces eso hace que se ponga más peligro latente, formando cuñas en la parte superior, formando estructuras abiertas en las zonas. Entonces ya se procede a hacer un sostenimiento más adecuado, un sostenimiento más firme a fin de poder evitar zonas comúnmente inestables, ¿no? Previamente hay que drenar esa agua, se drena, ¿no? Si hay situaciones en que el agua se presenta en el piso de una galería, entonces no representa mucho peligro, pero sí en el momento de hacer la evacuación del desmonte después de una voladura, los equipos tienen ese inconveniente, ¿no? El cual los perjudica enormemente en los ciclos de trabajo, ¿no? Las condiciones ambientales, el clima y los fenómenos meteorológicos que actúan sobre el medio geológico y dan lugar a un proceso de alteración y meteorización, modificando las propiedades iniciales de las rocas y de los macizos rocosos, ¿no? Eso es lo que hemos hablado básicamente del agua. Otros agentes como el agua, por ejemplo el clima y los fenómenos meteorológicos hacen que las rocas cambien, ¿no? Cambien, entonces sufren desgaste, se puede decir. Entonces el fenómeno de intemperismo está básicamente asociado a lo que sucede con el medio geológico, ¿no? Donde las propiedades iniciales de las rocas se modifican enormemente y un macizo ya no es el mismo que el que inicialmente estuvo presente en el ambiente, ¿no? Como vemos, el estado y comportamiento mecánico de los macizos rocosos son resultado de la combinación de todos estos factores, con diferente grado de importancia para cada situación, ¿no? Es evidente ver la parte de que estos tres factores de los que hemos visto, la meteorización, resistencia y identificación, ¿no? Meteorización, resistencia y meteorización, ¿no? Entonces afectan enormemente a cada resultado de la roca, ¿no? Entonces, el resultado de esta combinación de estos tres agentes hacen que el comportamiento del mecánico de la masa se identifique de manera clara, ¿no? en los procesos. Así, en medios superficiales, la discontinuidad y los procesos de meteorización jugarán un papel muy importante en el comportamiento mecánico de los macizos, ¿no? Las discontinuidades superficiales influyen enormemente en el comportamiento de los macizos, ¿no? Mientras que en profundidad será el estado tensional, preexistente el mayor condicionante de la respuesta mecánica, ¿no? Ustedes saben, hay dos tipos de excavaciones mineras, puede ser el método subterráneo como el método superficial, ¿no? Entonces el método superficial básicamente está sufriendo las rocas el desgaste por efecto de las discontinuidades, ¿no? Y la meteorización, ¿no? Es muy diferente en las excavaciones subterráneas, donde la parte donde más se observa el cambio se refiere a los estados tensionales, ¿no? Los estados tensionales, ¿no? Junto asociado con agentes que ayudan a que los esfuerzos tensionales puedan modificar el estado inicial de la roca, ¿no? Como habíamos hablado, el agua es un agente sumamente negativo dentro de las excavaciones a grandes profundidades, ¿no? Donde asociado a los esfuerzos tensionales hace que la respuesta mecánica sea mayor referente al grado de alteración de la roca, ¿no? Muy diferente en superficie, donde en superficie influye bastante el tema de las discontinuidades, ¿no? Y la meteorización que se produce, entonces juegan un papel muy determinante, un papel muy diferente frente a las situaciones de rocas ubicadas a grandes profundidades, ¿no? No olvidemos eso. En superficie son las discontinuidades, ¿no? Las alteraciones superficiales, la meteorización superficial, y a grandes profundidades son las tensiones que existen en la cavidad rocosa.
Entonces, asociado a agentes meteorológicos, que puede ser básicamente lo que encontramos adentro es el agua, ¿no? Más aún si es ácida, la roca se torna débil, ¿no? Acá podemos ver en el concepto que dice: las obras de ingeniería modifican el estado tensional en un tiempo muy corto y pueden tener lugar interacciones mutuas entre la liberación o redistribución de los esfuerzos naturales y las estructuras, ¿no? Pero ¿esto es verdad? El excavar una labor subterránea in situ, una montaña in situ, una montaña virgen, entonces desde el primer momento en que nosotros empezamos a hacer ya los trabajos de perforación, ya sea colocando sostenimiento, ya sea colocando explosivos para realizar las primeras voladuras, el estado tensional inicial de la roca sufre una modificación con respecto a lo que se hace, ¿no? Entonces todo lo que ya se viene haciendo ya no es igual, ¿no? Ya no es igual, ¿no? Entonces al hacer las primeras voladuras en una galería, por ejemplo, los esfuerzos se redistribuyen, ¿no? Se redistribuyen y comienzan a tener una pausa para estabilizar la zona, ¿no? Una pausa para estabilizar la zona. Entonces, constantemente en labores abiertas es necesario tener un control geológico importante, ¿no? Lo que les comentaba ayer, por ejemplo, estamos haciendo una rampa de 2,5 kilómetros en Bolivia, ya con una gradiente de 12%, una sección ancha de 4x450, una sección grande, perdón, de 4x450, donde inicialmente hemos estado ya trabajando en el tope de la rampa, las excavaciones. Obviamente es el terreno malo, en roca 4 o 5, donde estamos colocando sostenimiento con arcos de acero, con cerchas, arcos noruegos, ¿no? En complemento con sostenimiento con pernos, malla y choclo, ¿no? Entonces, en las progresivas 600 a las 650 ha habido un derrumbe en el techo de una roca inicialmente que era clasificada como roca 3, ¿no? Para colocar un sostenimiento de perno, malla y choclo. Entonces se nos ha derrumbado el techo. Entonces, básicamente mapeando nuevamente la estructura se ha podido observar que no había sido 3, entonces es 4. Entonces a esa zona hay que colocarle sostenimiento adecuado para roca 4.